El poeta Charles Bukowski decía que el amor es una niebla que se quema con el primer rayo de luz de la realidad. El director de cine iraní Abbas Kiarostami decía: el amor es una ilusión. Cuando nos enamoramos, le damos a todo un valor más alto de lo que debería. Nos ponemos un velo en los ojos. Ese valor insostenible con el tiempo empezará a decrecer hasta llegar a la realidad. La verdad es que la mayoría de la gente no podría pagar una obra de arte original. Entonces debemos de apreciar las copias. It's a real copy. It's amazing. Yeah, it's like a Gioconda de la Toscana. En otras palabras, el amor es en parte un malentendido. Cuando no entendemos los motivos de una persona y hay cierto misterio, nos enamoramos. Pero cuando por fin entendemos esos motivos, pensamos que no era lo que imaginábamos y el amor desaparece. El cine está hecho a base de ilusiones ópticas. Es una forma de arte engañosa, pues juega con el tiempo, puesta en escena o montaje. Pero precisamente ese poder de manipular las emociones y pensamientos logran que el espectador conecte a un nivel más profundo, trascendiendo la barrera de lo creíble o increíble de una película. La idea de que una representación ficticia puede expresar el mismo poder y sentido que una experiencia real es lo que explora el filme Copia Certificada. A lo largo de todo el filme, los dos protagonistas, quienes parecen conocerse por primera vez al inicio de la película, discuten la idea de arte original y las copias. Para el escritor inglés, toda reproducción de una obra posee la misma belleza y valor que el original. All right. Andy Warhol's Coca-Cola. So you take an ordinary object, you put it in a museum, and you change the way people look at it. It's not the object that matters, it's your perception of it. La galerista francesa se muestra fascinada por él, pero muy dudosa de sus conclusiones. La conversación continúa a temas filosóficos y personales. ¿Será mejor ser simple y estar satisfecho con poco o apreciar la calidad y lo elaborado? James prefiere la simpleza, mientras que él argumenta por la complejidad. Mientras manejan por la Toscana hacia un pequeño pueblo para tomar café, la relación entre ellos se irá tornando aún más extraña. El lenguaje cinematográfico irá dejando pistas. Diálogos se repiten sin perder impacto. Información se traduce a diferentes lenguajes sin perder su claridad. Reflejos revelan quién o de quién se está hablando. Y así, la película misma es un comentario en la forma en la que el arte expresa la vida. Para la segunda mitad, en la escena que se desarrolla en la cafetería, el hombre y la mujer de pronto empiezan a actuar como si ya fueran pareja. Primero es claro que están pretendiendo, pero poco a poco se revela que los personajes llevan 15 años de casados. Él se queja de que su marido no tiene tiempo para ella y siempre está en el trabajo. James piensa que lo único que puede mantener un matrimonio es el afecto y la conciencia de que todo cambiará. Sweet, but it won't last long. The sweeter it is at the start, the more bitter the taste of reality later. We both went through this. Podría parecer que la clave está en entender cuál de las dos partes del filme es la real y cuál es en la que están pretendiendo, cuál es la ficción dentro de la ficción, pero el punto es que la parte falsa es tan significativa como la otra. La película nos muestra en hora y media los nervios y entusiasmo de un primer encuentro, así como las frustraciones y asimilaciones más profundas que surgen al pasar muchos años con una persona. La pareja protagonista es conformada por la convincente actriz francesa Juliette Binoche y el cantante de ópera británico William Schimmel en su primera incursión al cine por petición del director. También desarrollan sus personajes en base a sus experiencias reales, y es así como logran transmitir las emociones y sentimientos que vemos en pantalla. Para Kiarostami, la forma en que se relacionan las parejas son universales, por lo cual decide dirigir su primera película fuera de Irán, usando los idiomas francés, inglés e italiano.
mostrando encuadres minimalistas de gran belleza situados en los pueblos centrales de la provincia de la Toscana. El final de la película es ambiguo y contemplativo, y no podría ser de otra forma, pues así como los personajes, cada espectador tendrá una percepción diferente de la vida. Je peux te dire